alumnos es muy importante saber qué microcontexto han tenido. Y para eso tenéis que entender el lado feminista de la familia, el lado machista de la familia, o lo que sería peor, los tres contra papá y tú fueras separado, o lo que sería también peor, tú fuera, esto ya sería... Eso es lo que tenéis que ver, cómo es el clan y qué ocurre. El estudio de esto no tenéis por qué darle tanta vuelta una vez que conocéis todo lo que está ocurriendo. Esto tan solo con observar un poquito nos damos cuenta, nos damos perfecta cuenta de dónde está cada uno. Pero el estudio de esto es el nacimiento de luego después cómo vamos a gestionar la rabia, el miedo, porque aquí hay mucho miedo en este momento. Aquí hay, en este momento, quizás una seguridad, pero ha habido un desgarro, ¿de acuerdo? Es decir, el nacimiento de donde yo tengo, vamos a ver, las emociones nacemos todos con ellas, ¿dónde las coloco? Voy aprendiéndolo. ¿En qué momentos de mi vida coloco la rabia? ¿En qué momento coloco el miedo? Me lo va diciendo la vida. Aquí no puede tener miedo, puede tener dolor en el cuello, no tiene miedo. Hay más descuartizado una vez más. Es alucinante, no sé, y os parece raro esto que es. La mano ya saldrá, haciendo esas cosas, ¿no? Pero es por donde van los tiros a nivel de gestión emocional. Tenéis que descubrir que la relación con el cuerpo es donde más nos acercamos a las emociones. Imaginación o cuerpo. En situaciones como esta, muchos niños se colocan para poder procesar lo que les pasa en las emociones. Y vosotros decís, ¿qué cosas más raras hacen mi